El otro día tenía una charla muy interesante con alguien que me decía más o menos lo siguiente, en otras palabras, parafraseando la charla. Yo sé lo que Dios me dijo que haga y lo que Dios espera de mí. Yo prefiero ir y hacer otra cosa, que sé que es contrario a lo que Dios me dijo que haga. Después de eso, quiero enojarme con Dios. ¿Me están siguiendo? Todos me miran con cara rara, extraña. ¿Cómo alguien va a decir eso? Se los vuelvo a repetir. Sé qué es lo que Dios quiere que haga en esta área de mi vida. Conozco la palabra de Dios. Sé lo que Dios dice acerca de esta área de mi vida. Llámese mi trato a mis papás, llámese mi sexualidad, llámese mis recursos económicos, llámese mi asistencia a la iglesia, lo que quieran ponerle. Sé lo que Dios quiere que haga en esta área de mi vida. ¿Estamos aquí? ¿Hola? Número 1. Número 2, voy a ir y voy a hacer otra cosa. ¿Estamos acá? ¿Sí? Voy a ir y voy a hacer otra cosa. Y mi conclusión es, me voy a enojar con Dios cuando las cosas salgan mal. Parece extraño, parece ilógico, parece gracioso. Pero esa charla engloba la mayor cantidad de los problemas que como cristianos afrontamos. Quédense con esa charla en mente, por favor, y vamos a entrar a una historia en Segunda de Samuel, que le hemos denominado la lección de Uza. ¿Pueden decir Uza con Z? Uza. Uza, exacto. No Usa como Made in USA, ¿no ve? Sino Uza. ¿Han notado cómo, entre paréntesis, bien entre paréntesis, denme espacio mental para decir esto nomás, cómo ciertas pronunciaciones las hemos perdido los latinos? ¿Sí? No pronunciamos la Z, por ejemplo, no hacemos diferencia entre la S y la C. Es interesante, ¿no? O la B grande o la B chica, o como quieran llamarle, labial o dentilabial, ¿sí? Todos somos bienvenidos, ¿no ve? Aquí. Tenemos un amigo aquí que es de España y se debe reír de cómo estos latinos hispanos pronuncian. Tenemos que mejorar nuestra pronunciación. La lección de Uza. Voy a acribillar el nombre el resto de la mañana, así que perdónenme, yo soy bien latino, así que si digo Uza, les pido perdón, ¿ya? Es Uza. Bueno, les voy a contar un poquito la historia y el contexto. Y esta es la primera parte de una serie de 3 domingos en las que vamos a hablar acerca de 2 Samuel 6. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Un poquito antes, en 2 Samuel capítulo 5, el rey David hace algo. ¿Han escuchado hablar del rey David? ¿Sí? Levanten la mano, ¿no? Si han escuchado hablar del rey David. De verdad, no hay vergüenza si no has escuchado hablar del rey David. Es solo para tener una idea de si sabemos de quién estamos hablando. No, por ahí nadie ha escuchado hablar y yo estoy hablando al aire, ¿no ve? Entonces, ¿hemos escuchado al rey David? Sí, rey David era el segundo rey de Israel. Primer rey era Saúl. Saúl, el pueblo lo había escogido. Disparate. A David lo pone Dios. David empieza a expandir el reino de Israel. Acuérdense que ellos habían entrado a la tierra prometida, tenían que conquistarla, estaban en una época de lucha. Llega David como rey, David empieza a establecer el reino. El reino de Israel de las épocas de David, muy similar en su territorio a la nación de Israel hoy. En otras palabras, si te quieres imaginar la zona geográfica, busca en internet Israel y te vas a fijar que es un pedacito bien chiquitito en el mapa, lleno de gente. Justo al centro, en el corazón de ese territorio, más o menos como es Cochabamba para Bolivia, al medio, ¿sí? Al centro, en el corazón, había una ciudad en el mero centro. Esta ciudad era conocida como Jerusalén. ¿Han escuchado hablar de Jerusalén? ¿Sí pueden decir conmigo Jerusalén? Jerusalén era una ciudad amurallada y fortificada que estaba en manos de un grupo de gente llamada jebuseos. Y estos jebuseos habían logrado armar la ciudad perfecta.
una ciudad tremendamente fortificada. Imagínate, es como que digas que toda Bolivia es un país y el cercado aquí al medio en Cochabamba está en manos de otra gente, de otro país. Y los israelitas lo querían conquistar y no podían. Y cada vez que querían se hacían masacrar. Porque esta ciudad estaba muy bien establecida. ¿Y qué importancia estratégica tenía Jerusalén? Que estaba al medio. Era el lugar ideal para gobernar el reino. El reino de Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y entre ellos se llevaban tan bien como los cambas y los collas. Necesitabas algo al medio que digan, ni es camba ni es colla, es al medio. Felices todos, ¿sí? Eso era Jerusalén, al centro. Y no podían. Y David lo logra. En 2 Samuel 5, David conquista Jerusalén. ¿Te imaginas el logro? Conquistar la joya preciada tenía importancia estratégica, tenía importancia militar, tenía importancia social, tenía importancia política. Era todo lo que querías lograr. Te sacaste el espino del zapato. Y David conquista Jerusalén y establece la capital del reino de Israel en una ciudad fortificada, en una ciudad casi imposible de que otro se la quite, en una ciudad al medio del reino. Y además con esto David establece su preeminencia militar. David demuestra que él era un gran rey, un gran estratega, un gran general. Se merecía el respeto y la admiración del pueblo. Entonces David establece Jerusalén, establece el palacio en Jerusalén, y faltaba algo en Jerusalén. El rey había entrado a la capital, había establecido la capital militar, social, política del reino, pero faltaba Dios. Dios era el centro de Israel. Dios era el verdadero rey de Israel. Los israelitas estaban ahí porque Dios se los había prometido. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Llegaron ahí porque Dios le dijo a Abraham que esa era la tierra de sus descendientes. Llegaron ahí porque Dios le dijo a Moisés que lo iba a llevar a un territorio que era para ellos. Llegaron ahí porque Dios le dijo a Josué que lo iba a conquistar. Y ahora están en Jerusalén, tienen todo lo que habían anhelado, pero faltaba la presencia de Dios en Jerusalén. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Y por qué? No es que Dios no estaba con Israel en ese momento. Es que acuérdense que los israelitas no podían conquistar Jerusalén. Recién la acaban de conquistar. La presencia de Dios en el pueblo de Israel estaba representada por un objeto. ¿Alguien sabe qué objeto era este? Fuerte, fuerte, ¿qué era? El arca del pacto. Cuando salieron de Egipto los israelitas se iban a entrar a la tierra prometida, antes de irse a dar sus vueltas por el desierto por rebeldes, Dios les dio unas órdenes de cómo relacionarse con Él, porque Él es santo y ellos no. Y la santidad de Dios no puede tener relación con el pecado, pero Dios quería tener una relación con su pueblo y les explica cómo. Y les dice, van a hacer una especie de santuario llamado el tabernáculo. Y les da instrucciones al detalle de todo el tabernáculo que hoy no las vamos a ver. Pero al centro, en el corazón del tabernáculo, en el lugar santísimo, y en el centro del lugar santísimo estaba un objeto que se llamaba el arca del pacto o el arca de la alianza. El lugar que simbolizaba y representaba la alianza entre Dios y el pueblo. La presencia de Dios en el pueblo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ojo. Los israelitas ni se imaginaban ni tenían la idea, ni el arca significaba que Dios estaba metido ahí adentro, sino que era el lugar donde estaba guardado, dentro del arca estaban guardados los símbolos del pacto, las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las pruebas de la presencia de Dios con Israel. Y encima del arca estaba lo que se llama el propiciatorio, el lugar donde se derramaba una vez al año la sangre del cordero para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo, de los cuales no se habían arrepentido. Y estaba resguardada por querubines
que simbolizaban los ángeles, la guardia real, celestial de Dios, que separaba al pueblo pecador del Dios Santo. Entonces era un símbolo que representaba el pacto entre Dios e Israel, la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, los israelitas habían hecho como solemos hacer los seres humanos y cambiar la gloria del Dios increado por la creación de Dios. Y los israelitas empezaron a pensar que el arca era una especie de amuleto que ellos podían manipular para manipular a Dios. Y puedes decir, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! No era extraño en la época de Israel, en la cultura, tener amuletos para manipular a los dioses, tener estatuas, ofrendas y cosas para lograr que los dioses hagan lo que tú quieres. Los dioses paganos eran dioses manipulables, porque eran dioses caprichosos. No es muy distinto de lo que hacemos hoy. Cuando vas a que te lean las cartas, ves tu horóscopo, ves el tarot y un montón de cosas que son ajenas a Dios, lo que estás queriendo hacer ilusamente es manipular tu destino, manipular a tu Dios. No tiene nada de diferente que las tradiciones de los pueblos paganos a los que Dios condena en el Antiguo Testamento. Tampoco es el tema de hoy, pero el tema es que no veamos a los israelitas como qué bárbaros, ¿cómo hacen eso? A veces nosotros le hemos cambiado la tapa, pero seguimos comiendo la misma salsa, ¿sí? Pero los israelitas piensan que pueden agarrar el arca como los otros pueblos agarran sus estatuas y manipular a Dios. Y Saúl, ¿se acuerdan del primer rey antes de David? Saúl decide que iba a conquistar a los filisteos. Y Dios le dice, no vayas porque te va a ir mal. Y Saúl dice, entonces lo que voy a hacer es agarrar el arca y la voy a llevar conmigo, porque eso va a forzar la mano de Dios. Porque ¿cómo va a permitir Dios que su arca, su presencia, pierda en la batalla? Y Saúl dice, Dios, te voy a manipular para que ganemos. ¿Y sabes qué hace Dios? Le dice, anda. Y Dios dice, yo no estoy en el arca es un símbolo de mi presencia, no soy yo. Y pierde Saúl y se hace masacrar, y los filisteos conquistan y se llevan el arca. Y los filisteos agarran el arca y la meten en su templo junto con sus dioses. Y los filisteos dicen, ahora aquí el Dios de Israel está preso en medio de nuestros dioses. Y lo que empieza a pasar es una serie de calamidades a los filisteos. Les empieza a salir todo mal. Y los filisteos dicen, a la macana, les devolveremos nomás su arca a estos israelitas porque nos trae más problemas que bendiciones. Y agarran el arca y se las devuelven a los israelitas. Y el arca termina en la casa de un hombre llamado Abinadab, porque ya no sabían qué hacer con el arca. Saúl se da cuenta, no la puedo manipular. Los filisteos se dan cuenta, no la podemos capturar. ¿Qué hacemos? La ponemos en la casa de este ñato. En todo ese interín muere Saúl, David queda como rey, David conquista Jerusalén y David dice, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien y vamos a llevar el arca a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jerusalén se había convertido con la conquista de David en la sede política, la sede militar, la sede social de Israel? Pero faltaba la sede religiosa, faltaba la presencia de Dios. Si Dios no está en Jerusalén, el rey no tiene poder. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? El que le da su poder al rey es Dios. Ahora aquí, ojo, bien claro, Saúl tuvo intenciones erróneas. Saúl quiso manipular a Dios, David no. David tiene las intenciones correctas. Pondremos a Dios en el centro de todo. Dios es el centro de nuestra cultura. Dios es el centro de nuestro ser. Y el arca tiene que estar en el centro de Jerusalén, en el lugar de mayor honra en Jerusalén, que es donde Dios se merece estar. Amén. Y con ese contexto entramos entonces a la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 6 versículos 1 al 5, y dice así: una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, lo mejor del ejército, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines.
Colocaron el arca de Dios en una carreta, escuchen bien, en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. ¿Te imaginas la escena de algarabía? Abinadab, tenemos Jerusalén, danos el arca, carretita nueva, en otras palabras, vamos a llevar el arca en nuestro BMW del año, ¿sí? La vamos a poner bien bonita ahí, y delante del arca está Ahío, y ahí está Uza, y los demás, está todo el ejército, y David está bailando y están felices. Lo logramos, lo que Dios había prometido a Abraham más o menos 1000 años atrás, hoy se está logrando. Vamos, estamos felices. ¿Te imaginas la escena? ¿Sí? Estamos llevando lo más preciado al lugar añorado. Tal vez es un mal ejemplo, pero es como que te imagines, y con el perdón de todos, que digan: los bolivianos recuperamos el mar y nos vamos a ir a bañar en las playas de Antofagasta, todos juntos, con rojo, amarillo y verde, con patriotismo, con el pecho hinchado, ¿sí? Y vamos a llevar los restos de Eduardo Baroa a la prefectura de Antofagasta. Es un ejemplo, ya no se enojen. Lo que quiero que te imagines es que es un sueño imposible hecho realidad. Algo que los israelitas por generación tras generación tras generación habían soñado, y lo habían logrado esta vez. Lo estaban logrando. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la felicidad? ¿Te imaginas el baile? ¿Te imaginas la metida de pata? Porque sucede algo no esperado. Veamos los siguientes versículos. Quiero que por favor te adentres nuevamente en el momento, la felicidad, el logro, la victoria, lo soñado, lo prometido. Aquí está, lo logramos. Tenemos la ciudad, tenemos Jerusalén, y estamos llevando el arca del pacto a Jerusalén. 2 Samuel 6, 6 y 7. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Uza, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Uza salvó el día. Uza salvó el día. El arca no se cayó al piso. Uza se estira y la agarra para que no se rompa. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uza por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Uza cayó fulminado junto al arca. Se cierra el telón, nos vemos el próximo domingo. Parece final de novela de Shyamalan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha hecho Uza? ¿Acaso Uza no tenía buenas intenciones? Las tenía. Quería agarrar el arca para que no se caiga. ¿Acaso David no tenía buenas intenciones de llevar el arca de casa de Abinadab a Jerusalén? Las tenía. ¿Qué ha pasado? Los dos se olvidaron un pequeño detalle. Dios es quien establece las reglas del juego. Cuando Dios le dio a Moisés las órdenes acerca de cómo manejar el arca, Dios le dio a Moisés órdenes específicas. El arca representaba la presencia de Dios en el pueblo.
Vamos a leer Éxodo capítulo 25. Haz un arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrala de oro puro por dentro y por fuera, y pon en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrados a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. Seguimos hablando del arca. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Perdón, paremos ahí. Dios se dio el trabajo de explicarle en detalle a Moisés cómo hacer esta arca, porque aquí, número 1, y dice, Dios se iba a reunir con Moisés. Este era el lugar donde la presencia de Dios se iba a hacer presente. Y si han leído con cuidado la explicación que Dios le da a Moisés, el arca tenía una manera muy específica de cómo debía ser trasladada. Debía ser trasladada usando las barras de oro. Más aún, no está en el pasaje de Éxodo, en este pasaje. Pero si ustedes continúan leyendo, se van a dar cuenta que los únicos que podían mover los utensilios del tabernáculo eran los levitas. Uno de los utensilios del tabernáculo era el arca. Tan específico era Dios que dentro de los levitas había 3 familias. Una para armar, una para desarmar y la otra para trasladar. Dios había sido claro. Si quieren mover el arca, tienen que moverla de esta manera. Así es como se trasladan mis cosas. Y especial y particularmente aquella que representa mi presencia en medio de ustedes. Aquella a través de la cual yo me comunico con ustedes. ¿Por qué? Qué fregado Dios, qué quisquilloso, qué molestoso. Esto tenía un simple objetivo. Era un recordatorio gráfico para Israel de quién es Dios y quiénes son ellos, quién es rey y quién es pueblo, para que no vayan y hagan lo que Saúl quiso hacer. ¿Me están siguiendo? Dios le explicó a Israel cómo relacionarse con Él. Él es Dios. Él se quiere relacionar, Él quiere bendecir, Él quiere liberar, Él quiere acompañar, pero Dios no es manipulable. Él es Dios, Él es rey, Él gobierna. Y todas estas cosas que Dios hizo, cómo construir, de qué tamaño, de qué manera, cómo mover, quién va a mover, cuándo va a mover, por qué va a mover, era una manera de recordarle a Israel quién está a cargo. Dios está a cargo. Amén. ¿Estamos aquí? Hola. Amén. Y se resume en esto: la obediencia es mejor que las buenas intenciones. La obediencia es mejor que las buenas intenciones. Saúl tuvo malas intenciones, quiso manipular a Dios y le salió mal, le costó su reinado y su vida. David tuvo buenas intenciones, quiso llevar el arca a Jerusalén,
pero quiso hacerlo a su manera, como él quería, a su gusto. Quiso ponerla en un carro de bueyes. Abinadab no era levita, sus hijos no eran levitas, no tenían el aval de Dios para transportar el arca. Lo que empieza mal, mal termina. Ellos empezaron a mover el arca con buenas intenciones, pero de mala forma. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Hola? Entonces, ¿qué sucede? Se me han perdido mis notas, aquí estoy. Cuando empiezan a llevar el arca de la manera equivocada, en el camino el buey se tropieza, el arca salta y se estaba por caer, y Usa la trata de agarrar. El problema es que Dios había advertido años antes que su presencia no era algo manipulable, y que aquel que rompía, aquel que se pasaba, que cruzaba el límite que él había puesto, era culpable de ese delito. Es decir, el agarrar y manipular el arca fuera de la norma era un delito. Era un asalto a la santidad de Dios, por muy buena intención que tengan. Y Usa tenía buenas intenciones, pero con buenas intenciones asaltó la santidad de Dios. Y recibió no algo extraño, lo que ya se sabía que era la consecuencia de hacer eso. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? La próxima semana vamos a ver qué hace David inmediatamente. Pero para adelantarles, por si acaso la historia termina en un final feliz, no para Usa, pero sí para los demás. Pero David se enoja, se molesta, se enoja con Dios. ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Qué barbaridad! Y se busca la casa del más cercano por la zona, un pobre Obed-Edom, y dice que el arca se queda ahí donde Obed, hasta que veamos qué hacemos con esto. Como les decía, la historia continúa y llega a un final feliz, del que vamos a hablar la próxima semana. Pero haremos una pequeña recapitulación y veamos la lección de Usa. ¿Sí? Los israelitas se habían acostumbrado tanto a la presencia de Dios que empezaron a pensar que podían manipularla como ellos quieran. Se acostumbraron a la bendición de Dios, a la presencia de Dios en medio de ellos, al arca del pacto. Ya no era el arca para ellos que Dios le había dado a Moisés por medio de una revelación en el desierto, era un objeto ahí adentro. Perdieron la reverencia por Dios y en su lugar comenzaron a poner su confianza en un objeto creado, en un símbolo. En vez de buscar al Dios del arca, empezaron a buscar el arca de Dios. Al perder toda reverencia, comenzaron a hacer las cosas como ellos querían. Esto resultó en que Dios se enciende en ira contra ellos y que hayan consecuencias. Paremos ahí un minuto. Retornemos a mi historia del principio. Sé lo que Dios quiere que haga, voy a hacer otra cosa, y cuando las cosas salgan mal, me voy a enojar con Dios. ¿Logramos ver el paralelo? Dios había dado instrucciones claras de cómo transportar el arca. David decide transportar el arca de otra manera. Usa paga las consecuencias y David se enoja. Esta historia nos vuelve a enseñar esta lección tan valiosa para nosotros. Dios nos ha dado un manual de vida. Dios nos ha dado un manual de vida.
Al igual que el arca representaba su presencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no necesitamos un arca porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo dice eso en 1 Corintios 6. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo que mora en ustedes? Ya no necesitamos un arca porque el Espíritu Santo está en ti y en mí, está en nuestros corazones, está en nosotros. La presencia misma de Dios está contigo. Pero al igual que Dios le dijo a Israel, cuando lleves y camines con mi presencia, esta es la manera de andar. Ahora Dios nos ha dicho a nosotros, ahora que tú eres portador de mi presencia, esta es la manera de andar. Y a veces, al igual que Israel, nos hemos acostumbrado tanto a la gracia de Dios, tanto a la presencia de Dios, que empezamos a pensar que podemos manipularlo a nuestro antojo. Y decir, soy templo del Espíritu Santo, Diosito está conmigo y voy a ir y voy a hacer la de Saúl, lo que yo quiera. O voy a ir y voy a hacer como David. Pero si mi intención es buena, entonces Diosito me va a entender. ¿Has escuchado? ¿Te has dicho eso alguna vez? ¿Pero acaso le hago daño a alguien? ¿Acaso con maliciosidad? ¿A quién le afecta que yo peque? Al final es mi pecado y es mi cuerpo, ¿no ve? Entre paréntesis te digo que el pecado siempre le afecta a alguien. En el mejor de los casos, a aquellos que te aman, a tus padres, a tu pareja, a tus hijos. Siempre le va a afectar a alguien. Pero aunque no le afecte a nadie, vuelve al punto, ustedes son templo del Espíritu Santo que mora en ustedes. 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, 2 veces lo reitera. Entonces, cuando el pueblo de Israel decide que Dios no era el Señor de su vida, sino que ellos iban a pretender utilizar a Dios para hacer las cosas a su manera, Dios empieza a decirles y advertirles, ¿sabes qué? No me puedes manipular. ¿Sabes qué? Si cruzas la línea hay consecuencias. ¿Y sabes qué? La misma realidad está presente para nosotros hoy. Les voy a pedir que nos pongamos de pie un minuto. El Nuevo Testamento también está lleno de advertencias acerca de honrar a Dios. Honren a Dios con sus corazones. No entreguen sus cuerpos al pecado. No se amolden a la mentalidad de este tiempo, sino que renueven su mente. Todo eso es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento nos enseña a aprender las lecciones del Antiguo Testamento. Todas estas cosas fueron escritas para que ustedes sepan, dice el Nuevo Testamento. Entonces hoy cabe preguntarnos, ¿será que algunas veces nos hemos acostumbrado tanto a la presencia de Dios que en lugar de valorarla, queremos manipularla? ¿Están siguiendo? ¿Será que nos hemos acostumbrado tanto a la gracia y a la presencia de Dios que en lugar de atesorarla y valorarla, queremos manipularla? Quiero venir el viernes a la reunión de oración a mediodía y en la noche ir y hacer lo que se me ocurra. Y el sábado recuperarme de mi chaquí físico y moral. Y el domingo estar un rato en la iglesia con Dios. Y luego el lunes ni siquiera me acuerdo dónde dejé mi Biblia. No es en tono condenatorio. Es en tono de preguntarnos, de hacernos esta pregunta profunda y real. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Alguna vez hemos puesto nuestra confianza en amuletos, símbolos, prácticas, etcétera, en lugar de en Dios mismo?
Parecería extraño, pero de verdad que es sorprendente ver cuántos cristianos seguimos confiando en un montón de cábalas, en un montón de supersticiones, en un montón de dichos de abuela. No le pongas zapato blanco a tu hijo porque va a tener pensamientos negros. Me estoy inventando, ¿no? Para que nadie diga, a mí me está diciendo. Sí, pero seguimos pensando, buscando supersticiones. ¿Has visto lo que mi horóscopo? Ay, ¿qué signo eres? Uy, con Génesis, casi digo, con Géminis se había metido, por eso está sufriendo. No te embaraces en septiembre porque van a ser en no sé qué mes y va a ser Libra. Seguimos en lo mismo. Y finalmente, ¿estamos honrando a Dios como el Señor de nuestras vidas y obedeciéndolo? ¿O es que preferimos hacer nuestra propia voluntad y desobedecerle? Te invito a que recuerdes la lección de Usa. Las buenas intenciones con desobediencia no llevan a nada bueno. ¿Pueden decirlo conmigo? Las buenas intenciones. A ver, díganlo conmigo, no lo miren, repitan conmigo. Las buenas intenciones con desobediencia no llevan a nada bueno. La obediencia lleva a la bendición. Hermanos, la lección de Usa es una lección dura. Es alguno de los pasajes del Antiguo Testamento que leemos y decimos, ¿qué ha pasado aquí? El tipo quería agarrar el arca para que no se rompa. El problema es que si nos enfocamos en el momento de Usa, hemos perdido de perspectiva el relato completo. Usa es la víctima de una serie de errores, de una serie de malas decisiones previas que comienzan con la desobediencia. ¿Me explicó? ¿Sí? Y con esto cierro de verdad, pero esta es la pregunta de fondo de hoy día. A veces estamos enfocándonos en qué me está pasando hoy, preguntándole a Dios, ¿por qué me está pasando esto hoy? Pero ahí tenemos que detenernos y preguntar, ¿en qué momento he entrado a este camino? ¿Dónde ha sido mi punto de partida en el que me he separado de la senda angosta? Que me ha traído al riesgo de ser fulminado como Usa. Y es un buen momento para detenernos. Si David detenía la carroza a medio camino, decía un cachito, ¿qué tal si consultan la ley y le preguntan a Dios cómo mover la carroza? Perdón, el arca, ¿cómo se mueve el arca? Traigan levitas, traigan los palos de oro, llevemos el arca. Hubieran entrado felices a la primera, no a la segunda. ¿Me están siguiendo? No sé si estás transportando tu arca en una carroza de bueyes. En otras palabras, no sé si como templo del Espíritu Santo estás haciendo lo que quieres. Pero sé que es buen momento para detenernos todos y preguntarnos, Dios, ¿estoy transportando tu presencia como tú mandas? Y si la respuesta es sí, por favor, seguí adelante, marchando a Jerusalén. Amén. Si la respuesta es no, no pasa nada. Para ahí y pregunta, Dios, ¿cómo corrijo el camino? ¿Cómo corrijo el camino? Nada más. Es todo lo que hay que hacer. Es todo lo que hay que hacer. Atesoremos la presencia de Dios en nosotros, su Espíritu Santo en nuestros corazones, la vida que nos ha regalado. Amén. ¿Oramos? ¿Les parece? Señor, te damos gracias el día de hoy, amado Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Porque no como en el Antiguo Testamento, que era con cajas, con barras, con grupos élites que tenían el acceso a ti de vez en cuando. Hoy tú en esa cruz nos has dado acceso libre ante el trono de la gracia. Has derramado tu espíritu sobre toda carne. Nos has despertado nueva vida en ti. Has dicho, lo viejo pasó y aquí llegó lo nuevo. Tú nos has dicho, así como está de lejos el oriente del occidente, están de lejos sus pecados de ustedes.
Yo echaré sus pecados al fondo del mar y me olvidaré de ellos y nunca más los traeré a memoria, dice tu palabra. Señor, qué hermosa misericordia. Qué sublime gracia, Señor. Qué grande amor. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Señor, no nos permitas acostumbrarnos tanto, tener tu gracia tan barata que nos olvidamos de su verdadero valor. Somos beneficiarios del precio más alto que se pagó, tu vida en la cruz. Somos beneficiarios de una herencia infinita y eterna. Señor, que no cometamos esta falacia tan obvia de desobedecer, recoger la consecuencia y luego enojarnos contigo. Al contrario, que seamos los beneficiarios de esta hermosa promesa, de escucharte a ti, de caminar contigo y de cosechar de ti vida y paz. Ayúdanos, Padre, si hemos cerrado el camino, a corregirlo. Y si estamos yendo por el buen camino, aferrarnos de ti para no desfallecer ni tropezar. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Damos un aplauso al Señor, ¿les parece? Qué hermoso tiempo en la presencia de Dios. Yo aprendí mucho y fui fortalecido por medio del Espíritu Santo. Espero esta prédica, esta alabanza haya sido de bendición para tu vida y puedas aplicarlo en tu diario vivir. No te olvides seguirnos por medio de las redes sociales. Que tengas una bendecida semana.